Mitos y leyendas de Japón. La era de los dioses. En el principio de los tiempos, el cielo y la tierra aún no se habían separado, y el In y el Yo aún no se habían dividido. Esta frase remite a otras cosmogonías. El In y el Yo, que corresponden con el Yin y el Yang chinos, son los principios masculino y femenino. Los antiguos japoneses se imaginaron el concepto de una creación en términos no muy lejanos del nacimiento humano. La mitología polinesia se basa en un concepto bastante similar. Rangi y Papa representan el cielo y la tierra. También se pueden trazar paralelismos con la cosmogonía egipcia y con otras muchas sociedades donde los principios masculino y femenino ocupan un lugar prominente y en cierto modo lógico en las narraciones mitológicas sobre el origen del mundo. Según el Nihongi, los principios masculinos y femenino formaban una masa caótica similar a un huevo sin límites claramente definidos y que contenía los gérmenes de todo. La parte más pura y clara del huevo se separó para formar el cielo y el elemento más pesado formó la tierra, que era como un pez flotando en la superficie del agua. Una extraña forma parecida a un bote de un junco surgió de repente entre el cielo y la tierra y se transformó en el dios Kunitokotashi, el que permanece eternamente sobre la tierra. Aparecieron otras muchas deidades que pasaremos por alto hasta llegar a la pareja primordial, Izanagi e Izanami, el hombre que invita y la mujer que invita, respectivamente. Ambos protagonizan un importante conjunto de leyendas. Izanagi e Izanami, observando desde el puente flotante del cielo y el abismo que se abría a sus pies, se preguntaron si existiría algún país allá abajo. Determinados a descubrirlo, arrojaron una lanza enjollada y descubrieron el océano. Al extraer la lanza, las gotas de agua que cayeron de su punta se solidificaron y formaron la isla de Onogoro-jima, isla generada espontáneamente. Los dos dioses descendieron sobre la isla y al tiempo decidieron unirse en matrimonio. Si bien eran hermanos, este hecho no impedía su casamiento. Las deidades erigieron un pilar en el medio de la isla. Izanagi caminó rodeándolo por un lado e Izanami por el otro. Cuando se encontraron, Izanami dijo: «Es grato encontrarse con un joven tan encantador». Pero esta ingenua afirmación, lejos de agradar a Izanagi, desató la cólera del dios, que recriminó a la diosa: «Soy un hombre y como tal debo hablar en primer lugar. ¿Por qué, siendo tú una mujer, has osado hablar primero? Así no es correcto. Volvamos a empezar». Así que las dos deidades rodearon el pilar de nuevo. Cuando se encontraron, Izanagi dijo: «Es grato encontrarse con una doncella tan hermosa». De este modo, Izanagi e Izanami se unieron como esposo y esposa. Izanami dio a luz las islas, los mares, los ríos, las hierbas y los árboles. La diosa y el dios debatieron y concluyeron lo siguiente: «Hemos engendrado el país de las 8 grandes islas, con montañas, ríos, hierbas y árboles. ¿Por qué no engendramos a alguien destinado a ser el Señor del universo?». El deseo de las divinidades se cumplió y así nació Amaterasu, la diosa del sol, también conocida como la diosa gloriosa que ilumina el cielo, tan extremadamente hermosa que sus padres hicieron que ascendiera por la escalera del cielo para que su glorioso resplandor reluciera por siempre sobre la tierra. A continuación nació el dios de la luna, Tsukiyumi. Su brillo plateado no era tan hermoso como la dorada luz de su hermana, la diosa del sol, pero aún así tenía aptitudes suficientes para ser su consorte. Así que el dios de la luna también ascendió por la escalera del cielo. Pero los hermanos pronto discutieron y Amaterasu dijo: «Eres un dios malvado, jamás volverán a encontrarse nuestras caras». En ese momento se separaron el día y la noche. Los dos dioses jamás volvieron a estar juntos. El siguiente hijo de Izanagi e Izanami fue Susanoo, macho impetuoso.
Más adelante volveremos con Susanoo y sus aventuras, pero en este momento seguiremos dedicándoles nuestra atención a sus padres. Izanami dio a luz al dios del fuego, Kagu-Tsuchi, pero el nacimiento del dios provocó que Izanami enfermara gravemente. Izanagi, arrodillado en el suelo, lloraba y se lamentaba con amargura, pero sus lamentos de nada sirvieron e Izanami partió hacia la tierra de Yomi, Hades. Su señor, que no podía vivir sin ella, se dirigió también a la tierra de Yomi, y cuando su esposa lo vio le dijo apesadumbrada: «Mi señor y marido, ¿por qué has venido tan tarde? Ya he comido de las viandas de Yomi, ahora voy a tumbarme para descansar un momento, te ruego por favor que no me mires». Pero la curiosidad de Izanagi era tal que no pudo satisfacer la petición de su esposa. Como la oscuridad en el Yomi era tanta, se desprendió uno de los peines que ceñían sus cabellos. Arrancó una púa y la prendió para iluminarse. La visión que se abrió paso ante sus ojos era extremadamente aterradora. Su antes bella esposa se había transformado en una criatura hinchada y purulenta. Sobre ella pudo ver 8 dioses del trueno. Los truenos del fuego, de la tierra y de la montaña contemplaban con malicia mientras rugían con sus estruendosas voces. Izanagi, visiblemente asustado y asqueado, dijo: «Sin darme cuenta he llegado a esta tierra monstruosa e infecta». A lo que su esposa replicó contrariada: «¿Por qué no has cumplido el ruego que te hice? Ahora me has avergonzado». Izanami estaba tan disgustada con su marido por haber ignorado su deseo y de haber violado su intimidad que envió a los 8 horribles demonios del Yomi contra él. Izanagi desenvainó su espada y huyó hacia las oscuras regiones del inframundo. En su huida se desprendió de su tocado, que al caer al suelo se convirtió en un racimo de uvas. Cuando los 8 demonios las vieron, se lanzaron sobre ellas y las devoraron. Izanami, viendo que se retrasaban, estimó oportuno perseguir ella misma a su señor. Izanagi había alcanzado ya el paso del Yomi. Colocó una enorme roca y esperó la llegada de Izanami para pedirle el divorcio. Ante la posición, Izanami respondió: «Mi querido señor y marido, si eso es lo que quieres, en un solo día haré que todo el mundo muera». Pero esta amenaza no tuvo ningún efecto sobre Izanagi, que replicó que en un solo día haría nacer a no menos de 1500. Parece ser que esta respuesta funcionó, pues lo siguiente que sabemos es que Izanami escapó de la tierra de Yomi, de una esposa enfurecida y de 8 horribles demonios. Tras la huida, realizó una serie de abluciones para purificarse de las que nacieron numerosas deidades. El Nihongi recoge lo siguiente: tras esto, Izanagi, una vez concluido su cometido divino, sabiendo que su espíritu iba a sufrir un cambio, construyó una morada de penumbra en la isla de Haji, donde permanece desde entonces en silencio. Amaterasu y Susanoo. Susanoo, el macho impetuoso, era el hermano de Amaterasu, la diosa del sol. Susanoo aparece retratado como una deidad problemática y figura en el panteón de los dioses japoneses como un elemento decididamente perturbador. Su carácter se percibe con mayor claridad en el Nihongi que el de ninguna otra deidad mencionada en cualquiera de estas obras de la antigüedad. Susanoo tenía mal genio y actuaba con crueldad y ferocidad. Caracterizado como un hombre barbudo, era también muy dado al lamento y a la queja, como un niño enrabietado. Rompe en pedazos sus juguetes. El macho impetuoso, ciego por la ira y sin reflexionar por un instante, arruinaba el verdor de las montañas, cegando muchas vidas. Sus padres, Izanagi e Izanami, preocupados por su comportamiento, decidieron desterrar a su indisciplinado hijo de la tierra de Yomi. Pero antes de la partida, Susanoo realizó la siguiente petición: «Obedeceré vuestras órdenes y partiré al reino de las tinieblas, Yomi. Pero antes deseo ir a la alta llanura celestial para visitar a mi hermana mayor, Amaterasu. Y después me marcharé para siempre». Este deseo aparentemente inocente le fue concedido y Susanoo ascendió al cielo. Su marcha causó una gran conmoción en el mar,
y las colinas y las montañas retumbaron con estruendo. Amaterasu, al escuchar el ruido, supo que su malvado hermano se aproximaba, así que se preguntó: ¿vendrá mi hermano menor con buenas intenciones? Creo que su intención es la de arrebatarme mi reino. Por el cargo que nuestros padres nos dieron a cada uno de sus hijos, tenemos asignados nuestros propios dominios. ¿Por qué mi hermano osa rechazar el reino que le pertenece y acude descaradamente aquí? Amaterasu se preparó para la batalla. Se recogió el cabello en una coleta y lo adornó con piedras preciosas. Alrededor de sus muñecas enrolló una cadena de 500 gemas de masaca. Su apariencia era formidable. Se colgó a la espalda de una aljaba con 1000 flechas y otra con 500, y se protegió los brazos para amortiguar el golpe de la cuerda del arco. Una vez preparada para el combate, blandió el arco y empuñó la espada, y pateó el suelo para excavar en él un hoyo tan grande que le serviría de fortificación. Pero sus ingeniosas preocupaciones resultaron en vano, pues el macho impetuoso llegó ante ella suplicante y dijo: mi corazón no siempre ha sido oscuro. En obediencia a nuestros padres y el cumplimiento del severo castigo que me han impuesto, debo partir para siempre al reino de las tinieblas. Pero, ¿cómo voy a irme sin ver por última vez el rostro de mi hermana mayor? Por esta razón he caminado entre las nubes y la niebla hasta llegar aquí. Sin embargo, para mi sorpresa, mi hermana me recibe con semblante serio. Amaterasu recelaba de la actitud de su hermano. El amor fraternal y la crueldad de Susanoo no eran sentimientos fácilmente conciliables. La diosa decidió probar la sinceridad de su hermano y pudo comprobar que la pureza de corazón del macho impetuoso era sincera. Pero el buen comportamiento de Susanoo duró poco tiempo. Amaterasu había sembrado un gran número de excelentes arrozales en el cielo. Algunos eran estrechos y otros eran largos, y Amaterasu se sentía muy orgullosa de ellos. En la primavera, justo después de que Amaterasu hubiera sembrado las semillas, Susanoo deshizo las divisiones entre los terrenos, y el otoño dejó que los potros se escaparan. Un día vio a su hermana en el sagrado salón de tejer, cosiendo la vestimenta de los dioses, e hizo un agujero en el techo por el que arrojó un caballo despellejado. Amaterasu se asustó tanto que se hizo una herida con la aguja. Enfadada en extremo, decidió abandonar su residencia, así que, recogiendo su brillante atuendo, se deslizó por el cielo y se escondió en una cueva, decidida a permanecer allí recluida. El mundo se sumergió en la oscuridad de una noche eterna. Después de la catástrofe, las 80 miradas de los dioses se reunieron en la orilla del río del cielo para idear un método capaz de hacer que Amaterasu inundara el cielo de gracia con su glorioso brillo de nuevo. Tras profundas deliberaciones, decidieron reunir un gran número de pájaros cantores de la tierra eterna. Después de diversos vaticinios realizados con un hueso de ciervo sobre un fuego alimentado con corteza de cerezo, los dioses fabricaron herramientas, fuelles y fraguas. Fundieron las estrellas para forjar un espejo y realizaron también joyas e instrumentos musicales. Una vez estuvo todo preparado, las 80 miradas de los dioses se dirigieron a la entrada de la cueva en la que la diosa del sol se había ocultado, y ejecutaron un elaborado entretenimiento. En las ramas altas del verdadero árbol de Sakaki colgaron valiosas joyas, y en las ramas medias del espejo. A cada lado había un gran coro de pájaros cantores, que era solo el preludio de lo que estaba por venir. Usume, alarmante hembra divina, cogió una lanza adornada con brotes de eulalia y se hizo un tocado con hojas del verdadero árbol de Sakaki. Volcó una cuba, se subió encima y comenzó un baile voluptuoso que provocó las carcajadas de las 80 miradas de dioses. El escándalo despertó la curiosidad de Amaterasu, que se asomó a la entrada de la cueva para ver qué sucedía. Una vez más el mundo se iluminó con su presencia.
una vez más ocupó el lugar en la alta llanura del cielo, y Susanoo fue castigado y desterrado a la tierra de Yomi. Susanoo y la serpiente. La habitual inconsistencia de los mitos y las leyendas nos impide saber acerca de la estancia de Susanoo en la tierra de Yomi, pues las crónicas conservadas omiten cualquier referencia al respecto. En la siguiente noticia que tendremos de él, el personaje se distancia de su tradicional imagen malévola, más bien podría ser incluso merecedor de comparación con cualquiera de los caballeros de la mesa redonda. Desconocemos por completo a qué se debió semejante transformación de su personalidad, bien sea producto de algún astuto ardid o bien motivado por un sincero arrepentimiento provocado por la huida de su hermana a la cueva. Lo cierto es que carecemos de información al respecto. Susanoo, tras descender del cielo, llegó al río Hi, en la provincia de Itsumo. Allí llegó hasta sus oídos el sonido de un lamento. Era tan extraño escuchar otro quejido que no fuera el suyo, que se decidió a buscar el origen del mismo. Así fue como descubrió a un anciano y a una anciana que se acariciaban y miraban con ojos llorosos a una joven de la que parecían despedirse por última vez. Cuando Susanoo preguntó a la anciana pareja quiénes eran y por qué lloraban desconsolados, el hombre le respondió: «Soy una deidad terrenal y me llamo Ashi Natsushi, anciano del pie lastimado, y esta es mi esposa, Tenatsiji, anciana de la mano lastimada, y nuestra hija se llama Kushinada Hime, maravillosa princesa de Inada. Y el motivo de nuestra aflicción es que hemos tenido 8 hijas que una tras otra han sido devoradas por una serpiente de 8 cabezas. Cada vez está más cerca el momento en el que esta, nuestra hija, perezca de igual modo. No hay escapatoria y por eso lloramos amargadamente». El macho impetuoso escuchó el lamento del hombre con mucha atención y, conmovido por la belleza de la joven, se ofreció a matar a la serpiente de 8 cabezas si los padres de la muchacha le concedían su mano. Estos accedieron de buen grado. Susanoo transformó a Kushinada Hime en un peine con el que se ciñó el cabello. Ordenó a los ancianos que prepararan gran cantidad de sake, que después vertió en 8 tinajas y quedó esperando la llegada del monstruo. Llegó la serpiente con sus 8 cabezas, cada una con un par de ojos rojos, como el alquenquenje. Tenía también 8 colas y en su lomo crecían abetos y cipreses. Era tan larga como 8 montañas y 8 valles. Reptaba con lentitud. Y cuando vio el sake, cada una de sus cabezas bebió ansiosamente hasta que la serpiente se emborrachó y cayó en un profundo sueño. Entonces Susanoo, sin nada que temer, desenvainó su espada de 10 palmos y cortó al monstruo en pedazos. Pero cuando rebanó una de las colas, su espada trompezó con algo y se dobló. Así fue como encontró la espada llamada Murakumo no Tsurugi. Como suponía que se trataba de un arma divina, se la entregó a los dioses del cielo. Tras cumplir con éxito su cometido, Susanoo convirtió el peine en Kushinada Hime y ambos se trasladaron a Suga, en la provincia de Itsumo, para celebrar sus esponsales. Allí compuso los siguientes versos: «Las nubes se levantan a ambos lados de la empalizada para recibir a los esposos. Ellos forman también una empalizada resistente». Los mensajeros divinos. Un día los dioses se reunieron en la alta llanura celestial, pues en la tierra central de las llanuras de juncos, Itsumo, se producían continuos alborotos. El suelo, las rocas, las ramas de los árboles y las hierbas aún tenían el don de la palabra. Por las noches sus voces se escuchaban como el clamor de las llamas. Por el día resonaban como el zumbido de un enjambre de abejas en verano. Además, algunas deidades actuaban de modo cuestionable. Los dioses decidieron poner fin a esta situación y, tras consultar unos con otros, en Takami Musubi decidieron enviar a su nieto, Nigini, a gobernar la tierra central de las llanuras de juncos, para sofocar la insurrección y llevar la paz y la prosperidad al país. Pero creyeron que antes era necesario enviar mensajeros para preparar su llegada. Primero enviaron a Amanoho, pero como transcurrieron 3 años sin recibir noticias suyas, decidieron enviar a su hijo.
Este adoptó la misma actitud que su padre y desafió las órdenes celestiales. El tercer enviado fue Amewaka, joven príncipe celestial, que fue igualmente desleal, pues en su lugar de cumplir con sus obligaciones, se enamoró de una muchacha llamada Shitateruhime, princesa de brillante hermosura, a la que tomó como esposa. Los dioses se reunieron de nuevo, visiblemente molestos por el retraso de sus planes, así que enviaron un faisán para ver qué ocurría en Itsumo. El faisán se posó en una rama de un árbol de la canela ante la puerta de Amewaka. Cuando éste vio al pájaro, disparó una flecha que atravesó al faisán y llegó hasta la residencia de los dioses, quienes la lanzaron de vuelta. La flecha alcanzó al desleal Amewaka, que murió de inmediato. El llanto de la princesa de brillante hermosura alcanzó el cielo, pues amaba demasiado a su señor para darse cuenta que su muerte había sido un castigo divino. Lloró con tanta fuerza, con tanto dolor, que las deidades celestiales pudieron oírla. Enviaron un suave viento que elevó el cuerpo de Amewaka hasta la alta llanura celestial y construyeron un altar mortuorio donde depositaron el cuerpo. Frank Rinder escribe: durante 8 días y 8 noches hubo gemidos y lamentos. El ganso en el río, la gansa, el martín pescador, el gorrión y el faisán lloraron su muerte. Un día, un amigo de Amewaka llamado Ajishiki escuchó el fúnebre lamento procedente del cielo y se apresuró a expresar sus condolencias. Su parecido físico con el finado era tan asombroso que cuando los padres de este, sus parientes, esposa e hijos lo vieron, exclamaron: «Nuestro señor está vivo aún». Pero Ajishiki se enfadó tanto que desenvainó su espada y destrozó el altar mortuorio, que al caer a la tierra se convirtió en la montaña de Moyama. La gloria de Ajishiki era tan espléndida que iluminaba el espacio que ocupaban 2 colinas y 2 valles. Todos allí reunidos para el funeral entonaron la siguiente canción: como un collar de piedras preciosas rodeando el cuello de la doncella tejedora que mora en el cielo. Oh, el brillo de Ajizuki Takahikone, como el de las joyas, reluce por los valles, de lado a lado del arroyo que discurre entre rocas y que los jóvenes del país cruzan de un salto, lejos del cielo. Ven aquí, las mujeres son hermosas, y extiende tu red en las aguas del arroyo. 2 dioses más fueron enviados a la tierra central de las llanuras de juncos y pudieron llevar a cabo su misión con éxito. Cuando regresaron al cielo, informaron a los dioses de que todo estaba preparado para la llegada del Augusto Nieto. Amaterasu obsequió a su nieto Nigini, príncipe del arroz abundante, con varios regalos. Le entregó piedras preciosas de las montañas del cielo, bolas de cristal blanco y el más valioso de todos, la espada divina que Susanoo había hallado dentro de la serpiente. También le entregó el espejo realizado con estrellas en el que la diosa se había visto reflejada al salir de su encierro voluntario en la cueva. Varios dioses acompañaron a Nigini, incluida Usume, cuya danza había llenado de júbilo a los dioses. Nigini y sus compañeros apenas habían atravesado las nubes y llegado al camino de las 8 bifurcaciones del cielo, cuando descubrieron alarmados una enorme criatura de ojos grandes y brillantes. Tan impresionante era su aspecto que Nigini y los suyos, a excepción de la fascinante y cautivadora Usume, dieron media vuelta en un intento de abandonar la misión. Pero Usume se dirigió al gigante para preguntarle quién era aquel que osaba impedir su paso, a lo que el gigante respondió: «Soy la deidad de los senderos, y he venido a mostrar mis respetos por Nigini y a suplicarle que me permita ser su guía. Ve a tu señor, hermosa Usume, y transmítele mi mensaje». Así que Usume se dirigió a los dioses que tan vergonzosamente habían actuado y les hizo saber las buenas nuevas. Todos se regocijaron y emprendieron la marcha de nuevo, atravesando las nubes y el puente flotante del cielo, hasta que finalmente llegaron a la cima de Takashiji. El augusto nieto, con el dios de los senderos como guía, viajó de una punta a otra del país que se iba a convertir en su reino.
Un día llegó a un hermoso paraje y decidió construir allí su palacio. Nigini estaba tan satisfecho con el dios de los senderos que en recompensa a sus servicios le entregó a la bella Usume por esposa. Pero Nigini también experimentó por sí mismo el amor cuando un día, mientras paseaba por la costa, se encontró con una hermosa doncella. ¿Quién eres tú, la más bella entre las bellas?, preguntó Nigini. Soy la hija del dueño de la gran montaña. Mi nombre es Konohana, la princesa que hace florecer los árboles, respondió la muchacha. Nigini se enamoró de Konohana y se apresuró a visitar a su padre, Ohoyama, para pedirle la mano de su hija. Ohoyama tenía una hija menor, Ihanaga, princesa larga como las rocas. Y como su nombre indica, no era hermosa en absoluto, pero su padre deseaba que los hijos de Nigini tuvieran una vida tan eterna como la de las rocas. Por tanto, presentó a sus 2 hijas a Nigini, expresando su esperanza de que la elección recayera en Ihanaga. Al igual que Cenicienta y no sus feas hermanas, es más querida por los niños occidentales. Nigini permaneció fiel a su corazón y ni siquiera miró a Ihanaga. El rechazo enfadó a la princesa larga como las rocas, que gritó furiosa: si me hubieras elegido a mí, tú y tus hijos habríais vivido por muchos años, pero como has elegido a mi hermana, tú y los tuyos seréis tan frágiles como las flores de los árboles, tan efímeros como el rubor de las mejillas de mi hermana. Nigini y Konohana fueron felices durante un tiempo, pero un día los celos comenzaron a acosar a Nigini. No había ningún motivo para este comportamiento, pero lo cierto es que Konohana sufría tanto que se retiró a una cabaña de madera y le prendió fuego. De las llamas nacieron 3 niños, 2 de ellos, Hoderi, brillo de fuego, y Hori, sombra de fuego, el abuelo del primer Mikado de Japón. Nos encontraremos próximamente en el palacio del dios del mar. Moderi era un gran pescador y su hermano Hori un consumado cazador. Un día exclamaron: cambiemos nuestras herramientas para comprobar nuestras aptitudes. Y así hicieron, pero al hermano mayor de nada le sirvieron sus habilidades pesqueras y regresó a casa sin ninguna pieza tras su jornada de caza. Tras devolverle a su hermano el arco y las flechas, le pidió que le entregara su anzuelo, pero Hori lo había perdido, y aunque le ofreció a su hermano otro, este lo rechazó desairado. Cuando le ofreció una bandeja repleta de anzuelos, también la rehusó, diciendo: aunque aquí hay muchos anzuelos, ninguno es mi viejo anzuelo, por lo tanto no los cogeré. Hori, disgustado por la severidad de su hermano, se fue a la orilla del mar y rompió a llorar. Un amable anciano llamado Shiko Suzu no Oji, anciano mar salado, le preguntó: ¿por qué lloras? Cuando Hori le relató la triste historia, el viejo replicó: no llores más, pues te voy a ayudar. El anciano fabricó una gran cesta donde metió a Hori dentro y la lanzó al mar. La cesta se hundió en el agua hasta llegar al fondo del mar. Hori vio que había llegado a un hermoso paraje tapizado en algas de formas fantásticas. Descendió de la cesta y caminó hasta que llegó al palacio del dios del mar. El palacio era imponente, con sus almenas, sus atalayas y sus majestuosas torres. En la puerta había un pozo y a su lado un árbol de la canela. Hori decidió tumbarse un rato a la agradable sombra. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando llegó una hermosa muchacha que se disponía a sacar agua, pero en cuanto vio al extranjero huyó alarmada para contarles a sus padres lo que había visto. El dios del mar, nada más oír la noticia, preparó un almohadón de 8 pliegues e invitó al extranjero a expresarle el motivo de su visita. Cuando Hori le relató la triste historia de la pérdida del anzuelo, el dios del mar convocó a todos los peces de su reino, a los de aleta ancha y a los de aleta estrecha. Acudieron cientos de miles de peces a la asamblea y el dios del mar les preguntó si sabían algo del anzuelo perdido. Nada sabemos, respondieron, pero la mujer roja, el Tai o Besugo, tiene una herida en la boca y no ha podido venir. El Tai fue convocado y esta vez acudió. Cuando inspeccionaron su boca, hallaron el anzuelo perdido. Hori tomó a la hija del dios del mar, Toyotama, joya preciosa, por esposa, y durante un tiempo vivieron felices en el palacio del fondo del mar. Pero transcurridos 3 años, Hori comenzó a sentir nostalgia de su tierra
y remordimiento por no haber devuelto el anzuelo a su hermano mayor. Cuando Toyotama estaba preocupada, decidió consultar con su padre. El dios del mar, siempre educado y benévolo, comprendió el comportamiento de su yerno y le entregó el anzuelo diciendo: cuando vayas a darle el anzuelo a tu hermano mayor, antes de hacerlo dile: un pobre anzuelo. Le entregó también la joya de la marea alta y de la marea baja, y le dijo: si arrojas la joya de la marea alta, las aguas subirán de repente y tu hermano se ahogará. Pero si tu hermano se arrepiente y pide perdón, lanza la joya de marea baja, y las aguas bajarán de repente y así le salvarás. Si actúas así, tu hermano mayor, por su propia voluntad, siempre te será fiel y leal. Cuando Hori estaba a punto de partir, su mujer le dijo que estaba esperando un niño y que pronto daría a luz. Cuando los vientos y las olas bramen, llegaré a la orilla del mar. Construye una casa para mí y espérame. La reconciliación de Hoderi y Hori. Cuando Hori llegó a su hogar, su hermano mayor admitió su error y le pidió disculpas por su comportamiento ofensivo. Hori le perdonó gustoso. Toyotama y su hermana menor lucharon contra el viento y las olas para llegar a la orilla, donde Hori había construido una cabaña con el tejado de las plumas de cormorán. Llegado el momento, Toyotama dio a luz a un varón y a su vez hubo bendecido a su señor con descendencia. Se convirtió en un dragón y regresó al mar. El hijo de Hori se casó con su tía y tuvo 4 hijos. Uno de ellos fue Kamuyamoto Iwarebiko, de quien se dice fue el primer emperador humano de Japón, también conocido como Jimmu Tenno.